La película nos muestra varias características claves del periodo histórico que retrata. Primero, el autoritarismo militar se ve en las jerarquías rígidas, los castigos y la violencia dentro del propio ejército. Segundo, el uso político del nacionalismo. El gobierno militar lo usó como estrategia para recuperar apoyo social. Tercero, la desigualdad estructural. La mayoría de los soldados eran jóvenes de sectores populares enviados a pelear y morir, mientras los oficiales actuaban con abuso de poder. Y finalmente, la desilusión después de la guerra. Los excombatientes volvieron al país sin apoyo del Estado, fueron invisibilizados y muchos sufrieron traumas sin tratamiento. Todas estas ideas coinciden con lo que el historiador Felipe Pigna llama desencanto y memoria, un proceso que empezó después de la dictadura y de Malvinas, cuando la sociedad comenzó a cuestionar los discursos oficiales, a recuperar los recuerdos silenciados y a buscar justicia frente a las violencias de derechos humanos. En la película se abordan varios temas que son importantes. En primer lugar, se habla de la experiencia de los soldados contados a través de relatos de veteranos. Esto nos ayuda a entender mejor lo que vivieron los soldados durante y después de la guerra, incluyendo el impacto del estrés postraumático, que afectó a muchos de ellos de maneras duraderas y profundas. También se aporta un contexto político que es relevante, ya que la guerra ocurrió durante la dictadura en Argentina, y en ese momento el régimen utilizó este conflicto para desviar la atención de los problemas internos a los que se enfrentaba el país. La propaganda también jugó un papel crucial en cómo la gente percibía la guerra. Promovía un fuerte sentido de nacionalismo y también mostraba toda esta situación de una manera muy distinta a la realidad. También se muestra la dura realidad a la que se enfrentaron los soldados en el campo de batalla. Muchos de ellos lucharon en condiciones difíciles, con falta de equipamiento adecuado y con falta de preparación, lo que no solamente afectó a su desempeño, sino que también contribuyó a la deshumanización que experimentaron, no solamente en el combate, sino también en el tratamiento que recibieron al regresar a casa. Otro aspecto importante que se toca también es el proceso de reintegración de los soldados a la sociedad. Muchos de ellos regresaron a un entorno que no estaba preparado para recibirlos y tuvieron que enfrentar una serie de desafíos, tanto emocionales como sociales. En la película se muestra que muchos lo recibieron con indiferencia y otros hasta con rechazo, lo que complicó mucho más que se adapten nuevamente a la vida cotidiana. En Iluminados por el Fuego, el conflicto principal son las secuelas psicológicas que dejó la guerra de Malvinas a los soldados conscriptos, sobre todo a Esteban, que es el protagonista. Que bueno, a partir del intento de suicidio de un ex compañero, él se ve obligado a revivir todo lo que sufrió. La violencia, el abandono, el hambre, el frío extremo y también el maltrato de sus superiores. Y por eso esta película muestra las diferentes formas de enfrentar ese trauma, digamos. Por un lado está el silencio y la negación, que muchos excombatientes eh, decidieron callar lo que vivieron, ya sea para protegerse o porque no encuentran un reconocimiento social. Por otro lado está la memoria y el testimonio, que bueno, por ejemplo Esteban decidió contar su experiencia, transformándola en una denuncia pública y en un acto de memoria colectiva. Y finalmente está la desesperación y el suicidio, que se ve reflejada en su amigo, que bueno, representa la consecuencia más extrema del abandono y de la falta de apoyo emocional y estatal. Y bueno, estas tres opciones nos muestran el conflicto interno que tenían los excombatientes, que al volver se encuentran con una sociedad que muchas veces los ignora. La película se relaciona directamente con el final de la dictadura militar argentina y con la guerra de Malvinas en 1982, un hecho clave
que aceleró la caída del régimen. Como explica el historiador Luis Alberto Romero, para 1982 la dictadura estaba en crisis, había perdido apoyo social, la economía estaba destruida y ya no tenía legitimidad. Frente a eso, los militares intentaron recuperar poder, despertando el sentimiento nacionalista con la toma de las Islas Malvinas. Iluminados por el fuego muestra cómo ese plan fracasó y dejó al descubierto las contradicciones del régimen. Enviaron jóvenes conscriptos sin preparación a una guerra desigual. Ocultaron información y manipularon a la sociedad a través de los medios. En este sentido, la película simboliza el final de un ciclo autoritario y el camino hacia la democracia, donde la memoria, el testimonio y la denuncia de lo ocurrido se transforman en herramientas fundamentales de resistencia y justicia histórica. La película Iluminados por el Fuego está inspirada en el libro homónimo escrito por Edgardo Esteban, que fue excombatiente de la Guerra de Malvinas, junto con la periodista Gisela Ortega. Que bueno, en este libro Esteban cuenta en primera persona todo lo que vivió durante el conflicto y las consecuencias posteriores, el trauma psicológico, el abandono por parte del Estado y también la lucha constante por el reconocimiento. El texto funciona como una fuente autobiográfica y documental porque mezcla recuerdos personales con reflexiones sobre el contexto histórico y social. La película retoma esos elementos y los transforma en una narrativa cinematográfica que mantiene el tono íntimo y crítico del libro, convirtiendo el testimonio en una herramienta de memoria colectiva. También, como una reflexión final, agregar que cuando hablamos de Malvinas, más allá de las películas o los relatos históricos, estamos hablando de personas reales, jóvenes que fueron enviados a una guerra para la cual no estaban preparados, que enfrentaron frío, hambre, miedo y abandono. Y sobre todo, hablamos de lo que vino después de ese regreso silencioso, cargado de traumas, de culpas, de recuerdos que no pudieron dejar atrás. La guerra no se termina cuando callan las armas, sino que para quienes la vivieron continúa en la memoria, en el cuerpo, en la vida cotidiana. Muchos excombatientes volvieron sin apoyo psicológico, sin contención social y en muchos casos sin un reconocimiento real de lo que habían atravesado. Tuvieron que aprender a convivir con pesadillas, con la angustia, con la sensación de haber sido olvidados por la misma sociedad que los envió. Esta película, en ese sentido, solo nos abre una puerta, nos permite ver de manera más cercana algo que sigue siendo doloroso para miles de personas, pero la verdadera reflexión va más allá del cine. Tiene que ver con la necesidad de escuchar esas historias, de entender que no son del pasado, sino que aún marcan la vida de quienes estuvieron allí.